Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora Soraya. El día de hoy les vamos a hacer una exposición acerca de algunos aspectos de la vida de Newton. Nuestro grupo está compuesto por Paola Rodríguez, Yefer Adarme, Natalia Cerón, Sebastián Enríquez y mi persona, Ernesto Ortega. La época en la que vivió y los sucesos más importantes de aquella época. Newton nació entre el 25 de diciembre de 1642 y el 4 de enero de 1643. No se sabe el día exacto de su nacimiento, pero está dentro de este lapso de tiempo. Y falleció el 31 de marzo de 1727. Vivió una vida longeva, una vida larga, una vida plena, de más de 80 años. Su periodo de vida comprendió la Edad Moderna. Una de las dos raíces de la cultura moderna es la cultura laica e intramundana. Inti in Aldea, en el libro 1999, página 28, la 50. Bueno, aquí aparece la palabra laica, una de las principales características de la Edad Moderna es que se concedió la libertad de credos, ¿no? La libertad de escoger y profesar la religión o el credo que cada ciudadano desee. Entonces se concedió esta libertad de credo y aparece la palabra laica, ¿no? Que es lo que significa. La edad moderna es antropocéntrica, pero el antropocentrismo moderno empieza formalmente con Vives, es decir, en el Renacimiento. Bueno, en la edad moderna Dios pasa a un segundo plano, ¿no? El hombre como tal pasa a ser el centro del universo, se empiezan a hacer muchos estudios, investigaciones, y todo gira alrededor del hombre como especie, como tal. La edad moderna se puede definir por la fe en la razón. Inti in Aldea, en el libro 1999. Bueno, como lo hemos dicho ya anteriormente, en la edad moderna prima la razón, prima el estudio, prima la ciencia, y la religión pasa a un segundo plano. Entonces, triunfa, por así digamos, lo que es un triunfo de la razón, de la ciencia, frente a la religión. La Edad Moderna proclama el derecho personal de cada uno a regir su propia vida, sus convicciones y sus gustos. A diferencia de la Edad Media, establece para todo cuanto se relaciona con el espíritu normas autoritarias e imperativas. Inti in Aldea, en el libro 1999. Bueno, como lo hemos dicho en las ideas de inicio, la edad moderna se distingue porque le concede al hombre cierta libertad de poder regir su destino, su vida, ¿no? Mediante algunas decisiones y elecciones personales, como la libertad de credo, como la economía también ya acá en la edad moderna. La iglesia pasa a un segundo plano, entonces los ciudadanos pueden regir su propia economía, ya no están sujetos a una monarquía. Entonces ya cada uno puede regir en cierta forma su destino. Listo, ahora sigue mi compañera Paola. Bueno, yo les voy a hablar un poco del contexto de Europa, Asia y América en una especie como línea de tiempo. Asia. En 1644 los manchúes tomaron la capital y establecieron el reinado de Qing en toda China. En 1645 la Gran Guerra Turca inició. La Gran Guerra Turca fue un conflicto que se presentó entre el Imperio Otomano y sus aliados. En 1661 muere Qing y su hijo hereda el trono. En 1669
termina la Gran Guerra Turca con la firma del Tratado de Karlowitz. En 1698, la China Qing conquista a los últimos nómadas mongoles. En 1708 se inicia la guerra entre Rusia, Suecia y Dinamarca en el contexto de América. En 1664 inicia la guerra luso-neerlandesa, que no es una guerra que se desarrolló en América, pero sí estuvo implicada en la guerra como tal. En 1670, la Compañía de la Bahía de Hudson es fundada en el noreste de Canadá. En 1692 se lleva a cabo los juicios por brujería en Salem, Massachusetts, y en 1700 es la llegada del barroco a América. Contexto en Europa. En 1642, Carlos I abandona Londres y estalla la Revolución Inglesa. En 1659, la paz de los Pirineos entre Francia y España. También se fijan las fronteras definitivas entre estos dos países. En 1668, la Triple Alianza se une a Inglaterra, Holanda y Suecia contra Luis IV. En 1694, Voltaire fue uno de los principales impulsores y representante del siglo de las luces. En 1715 se da la Ilustración gracias al avance científico de la época. Y en 1729, la paz entre Inglaterra, España y Francia con el Tratado de Sevilla. Gracias. Sigue mi compañero Joffer. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de los aportes de Newton, pues algunos. Se habla que en 1686 surgió un cambio en la visión del mundo gracias a Newton. En esta época aparece un libro que aporta mucho a modificar el cambio de la historia. Después de esto, todo el mundo se reveló de una forma comprensible. Se dice que la mecánica que utilizaba Newton no era contemplativa, a diferencia de los demás filósofos que se conformaban solo con explicar la naturaleza, pero que no pretendían modificarla. Newton revolucionó el conocimiento científico a partir de su obra Principios Matemáticos de la Filosofía. Esta fue publicada en 1687. La nueva ciencia ofrecía un mejor cambio para el hombre en la Tierra. También está la ley de la gravedad, que dice que Newton demostró que la fuerza de la gravedad tiene la dirección de la recta que une los centros de los astros, y el sentido corresponde a una atracción producto de las masas que interactúan e inversamente proporcional a la distancia que las separa. También está el telescopio newtoniano, que dice que es un tipo de telescopio reflector que usa un espejo primario cóncavo y un espejo secundario de plano diagonal. También está la teoría de la luz, que dice que se produce cuando un átomo es expuesto a una radiación externa, lo que hace que algunos electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía en un proceso llamado absorción. Entonces el átomo queda en un estado no estable y pronto decae ese electrón a nivel de menor energía, liberando la diferencia de energía que hay entre los orbitales que produjo el salto en forma de radiación electromagnética. Y por último tenemos el cálculo. El cálculo que lo descubrió Newton a principios del año de 1665 y 1666. Se habla de que, al menos en ese enfoque de tiempo, ya tuvo tres diferentes enfoques de su análisis. Bueno, a continuación mi compañera les hablará un poco de las consecuencias de sus aportes. Las consecuencias de los aportes de Newton. Newton y la Biblia. Newton dedicó más tiempo a estudiar la Biblia que la ciencia. Él creía que el Papa era
el anticristo que andaba profetizando el Apocalipsis y que este era una encarnación de Satán intentando influir en el plan de Dios para perdonar los pecados del universo. Llamó a la Iglesia como la Gran Ramera. Por esta causa, Newton fue catalogado por la Iglesia Católica como un hereje protestante. La segunda es el telescopio. Las desventajas de este es que era muy pesado, el tubo era demasiado abierto y permitía la entrada de mucho polvo. La calidad de su imagen no era muy buena, su posición era inestable, tenía poca amplificación y ya que podía llegar al punto de distorsionar las estrellas que se podían llegar a parecer a los cometas. La siguiente es Hooke y Newton. Newton se empeñó bastante por borrar la figura de su rival. Y cuando llegó a ser presidente de Royal Society el 30 de noviembre de 1703, no publicó la teoría acerca de la luz, la cual fue la que dio origen a una gran disputa entre estos, ya que Hooke refutó la teoría de Newton, que la luz estaba formada por partículas, y Hooke dijo que la luz estaba formada por ondas, ya que en este año Hooke murió. Leibniz y Newton. La discusión acerca de quién inventó el cálculo era porque Newton afirmaba que él había trabajado una forma de cálculo a la que llamó método de fluxiones en el año 1666. Y Leibniz sostenía que él había trabajado en 1674 y en 1684. Él publicó su primer trabajo y en consecuencia Newton tuvo que reformar su teoría a la que llamó geometría de los fluyentes, donde introdujo a lo que se parece y se dice en la actualidad que es el cálculo. Y a continuación nos va a explicar mi compañero Sebastián. ¿Cómo convivían los vientos de cambio científico con los aspectos religiosos? Para esto vamos a revisar los antecedentes. En la Edad Media, Dios es el principio y fin de las cosas, y la ciencia era perseguida y rechazada. Por ello, la Edad Media es considerado una época oscura, puesto que no hubo avances científicos. Además de que Dios era una imagen divina celestial, limitada al cielo y meramente dogmática. En el siglo XVII hay un gran cambio de paradigma que cambiaría la historia. Ahora se considera de que Dios está en todas las cosas, en la naturaleza. Por ello, se fomenta el estudio de las ciencias para conocer la naturaleza. Para conocer a Dios hay que conocer la naturaleza. O sea, que con la ciencia se puede conocer a Dios. De esta forma, la ciencia y la religión olvidan su rivalidad temporalmente para obtener nuevo conocimiento, puesto que ahora ambas están relacionadas. Aunque claro está que la religión ya no contaba ni por asomo con el poder e influencia de antaño. Y una sociedad buscaba nuevo conocimiento. Por lo tanto, la religión queda en un segundo plano y ahora la ciencia ya no es perseguida. Es más, es promovida. Y así se lograron abrir nuevos caminos para el desarrollo de los grandes aportes científicos de la Edad Moderna. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado de exponer los literales y aquí están las fuentes de nuestro trabajo de consulta. Aquí está el enlace del libro de Quintin Aldea, se llama 1999. Y aquí están todos los enlaces. Fue un gusto poder compartir esta exposición con ustedes, compañeros. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.